Con Zappi es posible ver tus programas o series favoritos cuando y donde quieres. Descubre nuestra nueva plataforma en streaming, pensada para toda la familia. Disfruta de una gran selección de contenido. Visualízalo, hasta en 4 pantallas simultáneas con perfiles personalizables. Accede a la plataforma desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil. ¿No tienes Smart TV? Tenemos la solución. Convierte tu televisor en una Smart TV con nuestro Zappi Set Top Box. Con él puedes hacer uso del asistente de Google por voz y descargar todo tipo de aplicaciones y juegos. Y si eres cliente de PTV Telecom y tienes contratada la televisión y el móvil, estás de suerte. Podrás disfrutar del paquete básico totalmente gratis con 2 usuarios disponibles y de regalo un mes gratis de Flix Olé. Que no te lo cuenten, don't worry, be Zappi. Jueves 10 de junio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por los periódicos, por el Diario Córdoba, el Diario ABC, la Portada, el Diario El Día y también, como siempre, la prensa digital. Hoy hay una imagen que coincide en todos los periódicos, tanto en papel como en su versión de internet, que es esta, la de la nueva base logística del Ejército de Tierra. El Diario Córdoba con esta infografía y la foto del general Varela y de el rector de la UCO, también el general García de las Hijas, presentando ayer más que proyecto, lo que ayer se hizo fue una recreación de lo que puede ser la base. Defensa inicia este año, titula la macrobase logística. La intención es que antes de que acabe el año se hayan dado los primeros pasos y que en el 2026 concluya. El diario ABC se fija en esa fecha, la de la conclusión. La base logística del Ejército estará operativa en 2026, en la foto por lo mismo de antes. General Varela, el rector, y General García y García de las Hijas, que son los responsables del proyecto. Y el diario El Día, también la foto es para los mismos protagonistas, con esa recreación, la tienen, de lo que puede ser la base, que repito, no es que sea exactamente así, ahora lo explicaremos, pero sí se hace ya una especie de reparto para que se tenga alguna idea de cómo va a ir la cosa. La base del Ejército irá a La Rinconada, titula el diario El Día, y reivindica que fueron ellos los primeros que apuntaron esa opción, la de La Rinconada, y la obra comenzará en 2022, es decir, el año próximo. Dijo el general Varela que se trabaja para empezar este año. Y bueno, a ver si es este año o el próximo, o qué consiste iniciar una obra. Hay más asuntos que iremos declarando. Por empezar por el principio, les decía, Defensa ayer organizó un nuevo taller sobre arquitectura logística, sobre arquitectura de la base logística, y en ese marco se hicieron 2 presentaciones. La primera es la del suelo, que era ya un secreto a voces. Recuerden que al principio, cuando se conoció que la base del plan COLCE, que se llama Plan de Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército, Plan COLCE por sus iniciales, cuando se supo que venía a Córdoba, les digo, se ofrecieron hasta 3 zonas posibles para su ubicación. La de Liguerón, que parecía inicialmente la escogida por su cercanía al centro logístico, a la estación de mercancías y también al centro que ya existe, que opera en el propio Liguerón, de reparación de vehículos militares. Era una de las opciones, digo, la aparentemente escogida. Luego estaba La Rinconada, que es la que ahora parece que toma todo el peso, y también se dio la opción de algún otro terreno, por ejemplo en La Carlota, donde el alcalde, como saben, participa en este proyecto con la aportación de suelo si fuera preciso. Al final, el diario El Día, ya hace algunas semanas o meses, avanzó que sería La Rinconada el terreno escogido, y poco a poco el resto de medios han ido sumándose a esta opción, como ayer se descubrió, se encontró. Este que están viendo ahí, esa foto, ese es el acto de ayer, de la arquitectura de la base. Participó el Ministro de Defensa, participó también la Universidad de Córdoba y la COE, o empresarios en general. Eso que han visto por ahí, que ahora veremos con más detalle, esa es la maqueta
que repito, no es como será en la base logística, porque falta por decidir muchas cosas, pero sí un poco el reparto que va a haber de lo que será en su día la base logística del Ejército de Tierra. Ahí lo tienen. Esto que ven aquí a la derecha es la carretera Madrid-Cádiz, la A4, y lo que ven abajo a la izquierda es la antigua carretera de Madrid, la carretera de Alcolea, llamamos nosotros. Si siguen ese camino hacia el fondo, llegaría probablemente hasta Alcolea. Más abajo está la estación de Los Cansinos, que es un poco la referencia, para que tengan la referencia. Ahí donde, ahora si ustedes pasan por esa carretera, ahí verán el edificio antiguo de Procter & Gamble, también el silo, un silo que hay en esa zona, ahora hablaremos de silo después también. Y ese es un poco un reparto hipotético, ideal, de qué habría ahí. Aquí tienen, el diario de Córdoba ha hecho una infografía muy curiosa, muy significativa, la tienen, de qué iría en este centro logístico. Hay un lugar de abastecimiento que está arriba, como ven, luego hay un lugar de mantenimiento, que es el más grande de todos los complejos que hay ahí, una galería de tiro, que sería para probar, no sería para ejercitarse, sino para probar armamento. También hay un área de espera, hay una serie de centros de gestión de residuos recuperables, un helipuerto que ven ahí a la derecha, el numerito 8, una escuela infantil, lo ven aquí abajo, y unas instalaciones deportivas. Como digo, no tiene que ir en ese lugar, no tiene que ser en ese sitio, ni tiene que ser con esas dimensiones. Es un reparto hipotético que se ha hecho. Y luego el edificio del cuartel general, que es el que marca ahí con el 12, que es la parte militar del proyecto, porque en el proyecto habrá unos 700 militares y más de 1.100 civiles, es decir, en torno a 1.800 personas, no todas quizás en esta ubicación, y como les digo, no en este sitio. La parte de abajo hay un aparcamiento en altura, hay un lugar para la confección, para la lavandería, talleres de servicios, centro de calibración y ensayos, centro de mantenimiento y un comedor. Es decir, una serie de espacios que posibilitarán que haya una pequeña ciudad, una pequeña no, son 90 hectáreas, una gran ciudad muy cerca del Alcolea, muy cerca de la autovía de Madrid-Cádiz, como ven, que sigue estando ahí a la derecha, como les decía, y muy cerca de la estación de Los Cansinos, que está aquí debajo, que se aprovechará para material, para traer y llevar material. Ven arriba que hay una pista de pruebas también, con número 4, que serviría sobre todo para vehículos, aunque incluso hay una ITV dentro, el número 5, en la ITV, si se lo encuentran ahí por arriba a la izquierda. Es decir, que es un complejo importante. Dijo ayer el general Varela que lo importante no es el contenido, es el continente, perdón, esta imagen, sino lo que va a ir dentro. Porque no se trata de un almacén, aunque aquí aparentemente todo quede resuelto en almacenes o en espacios para distribuir, almacenar y distribuir. Decía Varela ayer, general, que es sobre todo el contenido, no el continente, porque esto va a significar una revolución en cuanto a la logística que abarca mucho más de lo que es el propio mundo militar, porque con este ejemplo, con este sistema logístico de recepción de mercancía, de conservación, de mantenimiento, de distribución, etcétera, se van a emplear una serie de innovaciones de ingeniería informática, de robótica, de domótica, que sean luego aplicables al ámbito civil. Como siempre decimos, lamentablemente, digo lamentablemente porque son las guerras las que motivan a veces el desarrollo de tecnología, pero luego hay un aprovechamiento civil muy interesante, y en este caso sin guerra afortunadamente, pero sí que será la industria de investigación militar la que provoca este tipo de infraestructuras e instalaciones. Todos los que vinieron ayer al taller insistían en que el salto que debe dar Córdoba a partir de esta instalación es mucho mayor de lo que parece. Decía Antonio Díaz, presidente de SECO, de la patronal cordobesa, que ya ha habido muchísimos contactos de empresas con la intención de instalarse en Córdoba, de industria auxiliar, industrias que proveerán tanto la fase de construcción como luego la de funcionamiento de este complejo, porque evidentemente tendrán que proveerse a continuación, una vez que esté en funcionamiento, incluso antes, durante la obra, de una serie no solamente de material, sino de desarrollo, de maquinaria, que habrá que continuamente, y sobre todo de material, ¿no? Que habrá que ir reponiendo. Y asegura SECO, la patronal, que ya ha habido muchos contactos para instalarse en Córdoba. Y también el propio militar lo dice, y la UCO también reivindicó su papel en la investigación. Disculpen. Bueno, pues esa recreación que decimos que se hace es ideal, ¿eh? No consiste en que será así, porque no tiene por qué ser así.
pero sí que incluirá esto que estamos viendo en este vídeo que también facilitó ayer el Ministerio de Defensa, que es para que nos vayamos haciendo una idea, porque era complicado saber qué es lo que van a construir allí. Repito que la obra debe empezar antes de que acabe este año, aunque puede ser que las máquinas no empiecen hasta el año próximo. Dijo el general incluso que ya hay contactos con la alcaldía para avanzar en el protocolo y empezar a hacer un cronograma ya, porque los militares tienen intención de que el cronograma funcione muy pronto. Aquí vemos mucho personal de verde, pero como les decía, va a haber más civiles que militares en este centro logístico de Córdoba. Que no es que estorbe a los militares, pero que en este caso va a haber más civiles que militares. Una noticia buena, bueno, como les decía, más que buena es que vamos avanzando en un proyecto en el que hay depositadas muchísimas esperanzas y que parecía un poco atrancado, sobre todo porque no conocíamos novedades. El Ejército, que evidentemente no cuestiona en ningún momento que la base se vaya de Córdoba a estas alturas, está claro que el proyecto es para Córdoba y que se va a hacer así, de esa manera, pues va dando pasitos. El Ejército, saben que tiene siempre mucha reserva a la hora de facilitar información. Ya ayer se confirmó el lugar, antes de que esté el protocolo firmado, incluso se concretó qué va a haber dentro y ahora falta el desarrollo. Tendremos muchos días para hablar de este asunto. Más temas que aparecen en los periódicos. En la portadilla del diario ABC habla de sanidad. Saben que ayer se reunió el comité interterritorial, el que reúne a la ministra de Sanidad con los consejeros de Sanidad o de Salud de cada consejería autonómica, y decidieron lo que parecía que era evidente, que se da marcha atrás y, como señala ABC, Sanidad cede y las autonomías decidirán sobre el ocio nocturno. Saben que se intentó imponer desde el Ministerio de Sanidad unas restricciones con un semáforo. Las comunidades de un color en verde estarían sin restricciones o sin muchas restricciones, las de ámbar un poquito más y las de rojo pues más. De tal manera que solamente podrían abrir el interior de los locales de restauración, bares y restaurantes, las comunidades con una tasa de incidencia muy bajita, que prácticamente solamente afectaría a Valencia y a Baleares, creo, y el resto tendrían que limitar, como les digo, el servicio en comedor y también el ocio nocturno, que quedaba prácticamente anulado. Bueno, pues al final Sanidad, viendo que había una especie de motín o revuelta de las comunidades, sobre todo la del Partido Popular, pues ha decidido que cada uno haga lo que entienda oportuno. Eso tiene una parte positiva y una parte negativa. Luego ya verán como de aquí a una semana estarán protestando algunos porque el gobierno no toma decisiones, pero cuando tomó una no le gustó a nadie, con lo cual es comprensible que el gobierno diga: mira, haz lo que quieras, porque al final si digo lo que yo quiero, no lo vas a cumplir. Se puede haber obligado al cumplimiento, pero no se va a hacer así. Andalucía, lo están viendo, está en un nivel de estado complicado. Estamos en nivel 2 en Córdoba, en el caso de Córdoba, hay lugares con nivel 3, con nivel 1, que son las zonas verdes, con nivel 3 es el marrón, y algún nivel 4 por ahí suelto que implica cierres perimetrales, y en Córdoba ninguno. El único que hay en Andalucía es ahora mismo Cantillana, en Sevilla, y La Algaba, porque le quedan unos días que cumplir del anterior periodo. Pero el resto estamos en nivel, caso de Córdoba provincia, lo entero lo están viendo, nivel 2. El nivel 1 es el nivel bajo, que prácticamente coincide con la nueva normalidad. El nivel 3, les digo, es el nivel más preocupante, que está el norte de Sevilla, está Huelva, a excepción de la Sierra, está Jaén prácticamente entero, y el nivel 4, que puntualmente está en Cantillana y La Algaba, hablo de memoria. En resumen, en general, Andalucía se mantiene en un nivel de alerta bajo, a pesar de que la tasa de incidencia está muy alta. Andalucía está en 189 casos por 100.000 habitantes, muy por encima de los 150 que marca el nivel de riesgo extremo. En el caso de Córdoba, capital, estamos en 214, más del doble de lo que hubo al principio de mayo. ¿Significa eso que hay complicaciones? Bueno, si en los periódicos, por ejemplo la ABC, que los contagios se están produciendo en un sector de edad, un grupo etario que le llaman ellos, los sanitarios, con poca exposición al riesgo, o con poco riesgo de sufrir graves efectos del coronavirus. Dice: los jóvenes de 15 a 29 años copan ya el 45% de los contagios en Córdoba. Es decir, la mitad de los contagios, ayer hubo 140, calculen unos 70, fueron para jóvenes de entre 15 y 29 años. El resto de la población de 29 hasta el final de la vida de las personas,
pues, que mucho más, lógicamente, pues ese otro 50%. ¿Qué significa eso? Pues significa primero que la vacuna funciona porque el otro grupo, el de 40 en adelante, pues es el que tiene una mayor cantidad de vacunas administradas. Saben que el grupo de más de 80 está inmunizado por completo, hay algunos restos de personas que no se han podido localizar. El grupo de 70-80 tiene un nivel de inmunización prácticamente completo y según va bajando se va disminuyendo. El grupo de 50-60 ya ha recibido al menos la primera dosis en su gran mayoría y ahora se comienza con el grupo de los 40. Claro, este grupo que estamos viendo señalado ahí en el diario ABC es el grupo que aún no se ha vacunado. Es el grupo además que mantiene mayor actividad social, mayor presencia en lugares de ocio. Por lo tanto, parece evidente que casi el 50% de los contagios pertenezca a este grupo. También es verdad que este grupo en general presenta menor riesgo de hospitalización, aunque ya hemos hablado de esto más de una vez, los que entran en el hospital entran más graves ahora que hace unos meses. ¿Por qué razón? Lo repetimos, porque hace unos meses los pacientes eran de mayor edad y cuando sentían ahogo, sentían hipoxia, sentían falta de oxígeno, acudían muy pronto al médico. Cuando un chaval de 20 años o 25 años siente un ahogo, pues lo achaca a que ha ido más rápido de la cuenta o a lo que fuera, pero no va al médico, se espera un día o dos o una semana y cuando acude al médico ya tiene un proceso avanzado habitualmente de neumonía bilateral que lo obliga casi a ir directamente a la UCI porque le falta el oxígeno, hay que meterle oxígeno porque no le llega. Dicen los médicos muy expresivamente que la neumonía es como una pared que va cerrando el paso del oxígeno y que hay un momento en el que no pasa el oxígeno. Y entonces hay que administrar oxígeno e incluso intubar al paciente porque no hay manera de hacerle llegar el oxígeno a la sangre. Como les digo, hace unos meses los pacientes eran de mayor edad, a los primeros síntomas de fatiga acudían al médico y pasaban al hospital y a lo mejor una semana salían. Ahora, es verdad que muchos no salían, lamentablemente. Ahora los jóvenes están más tiempo aguantando, van más después al hospital, están más tiempo, aunque muchos más salen. El nivel de fallecimientos afortunadamente ha bajado muchísimo, ha bajado casi a la quinta parte sobre el pico a lo que actualmente está viendo. Ayer no hubo fallecimientos en Córdoba, antes de ayer hubo dos, uno en Castro y otro en Palma, así que son ya contados los fallecimientos afortunadamente, repito. Pero es cierto que al cambiar el sector afectado por el coronavirus ha variado también y mucho tanto la presión hospitalaria como el nivel de la tasa de incidencia que se ha disparado de manera muy extraña. Yo siempre lo comento que hay dos curvas en este momento, la de los contagios y la de la vacunación. La de los contagios va preocupantemente al alza, pero la de la vacunación va muy alto. Dice hoy Cordópolis en su portada, en su información, que el acelerón de la vacunación se traduce en un 54% más de dosis en los primeros días de junio con respecto a mayo. Es decir, las previsiones van muy bien, la vacunación va muy bien. Ahora además se va a empezar a vacunar con Janssen, decimos siempre, la vacuna americana, la de Johnson & Johnson, que es una vacuna monodosis, que con un pinchazo se resuelve. Y afortunadamente hace muchísimo tiempo que no estamos oyendo hablar, porque no se producen efectos secundarios, más allá de las pequeñas molestias, pero no hemos oído hablar más de trombos o de fallecimientos a consecuencia de la vacuna, con lo cual parece que el nivel de rechazo, que ya era bajo, está siendo aún menor. Y luego la llegada del verano y la posibilidad de que con las dos dosis nos faciliten un carné de vacunados que nos permita quizá el acceso al campo de fútbol, por ejemplo, la próxima temporada, está animando a algún reticente a aceptar la vacuna. Creo que es el paso fundamental y creo que si todos nos concienciamos de la necesidad de vacunarnos, esto lo terminamos, lo despachamos en 15 días, en un mes, antes de que acabe el verano seguro, hemos olvidado esto de la pandemia, aunque quede un recuerdo, lógicamente, muchas personas fallecidas. En la provincia de Córdoba hay casi 1000 fallecidos a consecuencia del coronavirus y muchos daños económicos, sociales, etcétera, etcétera. Pero la parte gorda de la pandemia la estamos dejando atrás. Más cosas, que las hay, aunque no muchas, en los periódicos. Habla el diario Córdoba, esa misma encuesta que hemos comentado, los contagios se disparan entre los cordobeses. También el tema de la tarjeta sanitaria. Le preguntaron el lunes, creo que fue el lunes o el martes, a Juanma Moreno, que qué pasa con la vacunación durante las vacaciones. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que se pasan en la playa un tiempo largo, un periodo prolongado de sus vacaciones, o en la playa o en el pueblo, cada cual donde quiera, claro. Fuera de su domicilio habitual, quiero decir. Y eso significa que es probable que les toque la segunda dosis, o incluso la primera, en ese lugar. Y luego además hay posibilidad de que no estén siquiera en la misma comunidad autónoma, sino que haya andaluces que se vayan a pasar 20 días o un mes
Valencia o a Galicia o Extremadura. ¿Qué ocurre con eso? La Junta, dice el diario Córdoba, pide una tarjeta sanitaria única para vacunar en vacaciones. Ya dijo Juan Manuel Moreno Bonilla que los ciudadanos de las comunidades autónomas que les toque la segunda dosis en Andalucía se les administrará. Luego ya supongo que les pedirán que me envíame lo que he puesto a los tuyos, ¿no? Porque hay que compensar los repartos. Pero en principio no se va a negar vacunación a quien le corresponda. Y él pide una reciprocidad y que los andaluces que estén fuera también reciban la segunda dosis. Es verdad que este verano no se esperan grandes movimientos de masa, sí quizá internos, pero bueno, por ejemplo, sabéis que los madrileños son muy forofos, muy aficionados a irse a la costa, tanto al levante como al sur, y es probable que haya una gran avalancha de madrileños en las costas andaluzas, o en Andalucía en general, durante el verano los que haya que vacunar. Bueno, pues la Junta pide en este sentido, y otras comunidades también lo han pedido, que haya una única tarjeta sanitaria para que se pueda, y que haya intercambio de documentación, de información, lógicamente, para que se puedan administrar las segundas dosis, incluso las primeras, a los que vengan de fuera. Dijo Fernando Simón el otro día que, hombre, que sea cuestión de una semana o 10 días que te puedas esperar hasta volver a tu casa, pero si es para más tiempo hay que resolver ese asunto. Más cosas. El diario El Día lo trae en su portada, en la parte alta. Sadeco limpiará las orillas del Guadalquivir desde el Arenal hasta Abenfirnás, hasta el puente de la Torrecilla, el nuevo. Bueno, es un proyecto que ya hemos hablado de él en muchas ocasiones. Consiste en abrir un camino en las dos márgenes del Guadalquivir, en la de la derecha, en la ribera, la de la izquierda, la del Campo de la Verdad, sector sur, abrir dos caminos de unos 6 kilómetros cada uno que unan el puente del Arenal con el puente de la Torrecilla, con el puente de Abenfirnás, con la intención de poder facilitar el trabajo. No van a limpiar, como dice el diario El Día inicialmente, el río. Lo que se va a hacer es limpiar las orillas del río, abrir caminos para que pueda pasar un camión de basura, no digo un camión gigantesco, pero sí un camión que pueda trabajar ahí, con un camión que pueda transitar por un firme que permita el tránsito de camiones y de operarios, para retirar la basura, para también que pueda entrar parques y jardines, aunque inicialmente lo que se va a hacer es trabajar sobre el camino que ya existe en el paseo de Miraflores, la margen izquierda de Guadalquivir, entre el puente del Arenal y el puente romano, un poquito antes, todo lo que es Miraflores. Como digo, el presupuesto que se ha hablado inicialmente ronda el 1.000.000 de euros, un poquito más, aunque no hay ese dinero ahora mismo. No está en carga más allá de 300.000 euros, pero ni siquiera se va a gastar eso. Se va a condicionar este camino que ya existe, que está comido por la vegetación, por la maleza. Si pasan por ahí, han pasado por allí, verán que no se ve el camino ya, un camino que hubo, que se utilizó en su día como paseo para los ciclistas o cicloturistas o para los que quisiera con el perro, y que hoy está totalmente colmatado. De hecho, había un muelle, un pequeño embarcadero de emergencia que se construyó en Miraflores, que ha desaparecido, como en el cuento de la Bella Durmiente, o de no sé quién era, comido por la vegetación, no se encuentra ya el puente. Bueno, pues lo que va a hacer ahora Sadeco es acondicionar un camino, repito, en este caso por la margen izquierda, desde el puente del Arenal hasta más allá del puente de Miraflores, hasta casi el puente romano, para que el camión pueda pasar por allí y retirar basura. Está pendiente, está por ver, existe una mesa técnica del río, que la que ayer se presentó, que hace propuestas, tanto de limpieza como de desbroce, como de eliminación de vegetación, de especies sobre todo exóticas, especies que no son originarias del Guadalquivir, para cambiar un poco la imagen o adecuarlo también a la necesidad de la ciudad. No solamente el río tiene sus propias necesidades, el río sabe que crece como se le antoja, lógicamente, pero la ciudad necesita otros usos para el río, de paso, incluso de la propia imagen estética de Guadalquivir, y están ahí, a ver cómo lo hacen. En septiembre para septiembre anunció la Confederación Hidrográfica que va a trabajar sobre los sotos de la Albolafia, va a eliminar el exceso de vegetación. Se ven que allí, si hay mucha vegetación en esta zona de Miraflores, calculen en los sotos. Y eso será en septiembre. Y probablemente haya que esperar al año que viene para haber concluido este proyecto de los caminos. El camino de la margen derecha, la que pasa por la ribera, por abajo, por el río, es quizás más complicado y más interesante, porque consistirá en construir un camino allá donde no hay, por ejemplo, debajo del puente de Miraflores o incluso debajo del puente romano, porque el objetivo es llegar, como les digo, hasta la Torrecilla. Entonces, los sotos tienen su camino, a partir del puente de San Rafael también en su camino, está el camino que hay junto al Botánico, y antes lo conocemos también, toda la parte del balcón de Guadalquivir, pero el tramo desde la escalerilla de la ribera hasta la Noria, hasta la Albolafia,
Eso hay que resolverlo técnicamente porque no es fácil hacer allí un camino. Bueno, pues ese será quizá el mayor atractivo de este espacio, porque se convertirá también, si todo avanza hacia donde se espera, se convertirá en una zona también de recreo, de esparcimiento y de paseo para los vecinos, poder pasar junto al río, muy bajo, a la altura como está la otra pasarela, la de la Calahorra, ¿no? Bueno, hay que ir esperando a cómo avanza ese proyecto, pero me parece muy interesante. Más cosas. El diario ABC trae en la portada, la portadilla, la página 2, un aniversario, el del silo. Titula 70 años del silo, de acopiar trigo a almacenar restos arqueológicos. Bueno, pues como señala Rafa Verdú en su artículo, el 6 de junio de 1951 se inauguró el silo de Córdoba. Aquello fue un proyecto del franquismo, de la época de la dictadura, que con la hambruna que hubo tras la guerra civil, saben que la guerra civil obligó a abandonar campos y a destruir cosechas. Bueno, pues tras la hambruna aquella de los años 40, se decidió construir un sistema nacional, una red nacional de silos. Y Córdoba pilló este que están viendo, el silo de Córdoba, el silo Incenga se le llama porque lo construyó este arquitecto. Un agrónomo, perdón, era Carlos Incenga, que era ingeniero agrónomo. Bueno, pues consiste básicamente, como ya todo el mundo sabrá, es un almacén de grano, un almacén de trigo. En el caso del de Córdoba tiene 12 plantas, tiene 48 metros de altura, es el edificio más alto después de la mezquita, bueno, después de la mezquita y el de la Torre del Agua, según día se termina. Y en su día pues fue toda una hazaña de ingeniería. Es uno de los más grandes de la zona. No solamente es el edificio en sí como silo, saben que otros silos son mucho más funcionales, más racionales. Este se aprovechó que estaba en Medina Zahara, la avenida Medina Zahara, o cerca, para acercarlo a ese tipo de arquitectura, neomudéjar, de veterinaria, por ejemplo. Y es un edificio, bueno, pues muy singular. Hasta los años 80 se mantuvo en uso. Durante el franquismo, los más mayores lo recordarán, el franquismo acaparó el trigo, una forma de evitar especulaciones y también de controlar de alguna manera la producción. Y en el trigo, obligatoriamente, los productores lo tienen que vender algo el Estado que lo almacenaba ahí, en el silo de Córdoba. Estuvo en funcionamiento de años 51, como les digo, ahora hace 70 años, hasta los años 80, cuando ya se empezó a modernizar la estructura y sobre todo porque a Europa no le gusta mucho el tema este de las regulaciones, eso de que el Estado controle las producciones o dejen de producirlas. Así que en esa época el silo dejó de funcionar como tal, como silo de grano, y empezó a buscársele otros usos. En el silo caben, según este artículo de Rafa Verdú, 15.000 toneladas de grano, que es la 10ª parte del grano que se espera que en todo el año se produzca en Córdoba. Es un pedazo de silo importante. Cuando terminó con aquello, pues hay depósitos, hay silos en otros sitios, no en uso, pero sí que hay depósitos de grano en las producciones, con lo cual no hacía ninguna falta. Esto es un edificio del Estado. Y lo que se está haciendo es utilizar esas 12 plantas, no todas, pero sí muchas de ellas, como almacén arqueológico. No es un museo, aunque lo entrecomilla el titular pero sí es un almacén arqueológico. Muchos de los restos que aparecen en Córdoba, después de ser documentados en su sitio, su lugar de aparición, fotografiados, luego se retiran y van al silo. Es un edificio, como les digo, que tiene 12 plantas, tiene muchísima capacidad y ya en su día se planteó incluso hacerlo visitable. No museizado, si valga la expresión, valga el verbo, con su rótulo y tal, pero sí para que pudiese entrar quien tuviera curiosidad y ver qué piezas hay dentro y con qué orden se han ido almacenando, aunque el orden es casi cronológico. Van apareciendo, se van almacenando ahí. Se planteó en su día el derribo, hace unos meses se echó abajo el silo de Málaga, que era también de Incenga, del mismo arquitecto ingeniero que construyó este. Fue muy polémico porque también el silo de Málaga también tenía su valor artístico. Aquel se echó abajo. El de Córdoba está bastante bien conservado, a pesar de tener 70 años y de tener mucho tiempo en desuso, porque, como les cuento, el Ministerio lo ha utilizado para el depósito, para el almacenamiento de piezas arqueológicas. Creo que sería muy interesante contar con este recurso, no solamente para el almacenamiento, para un silo de arqueología, sino también para su visita, porque realmente lo que hay dentro merece la pena. Muchas de las obras que han ido apareciendo, hablamos ayer de Cercadilla, están aquí, en este silo, restos romanos en este silo, restos musulmanes, sobre todo piezas grandes, ¿no? Alcubillas, es un depósito muy interesante, a ver si algún día podemos entrar y hacemos un reportaje que merece la pena.
Bueno, hay más información, no da tiempo para seguir. Como siempre, les invito a que sigan informándose en las web de los periódicos, que bajen al kiosco, que compren un periódico, que oigan la radio y sobre todo que vean la televisión. Mañana viernes, nueva cita, cerraremos la semana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención. Con Zappy es posible ver tus programas o series favoritos cuando y donde quieres. Descubre nuestra nueva plataforma en streaming, pensada para toda la familia. Disfruta de una gran selección de contenido. Visualízalo, hasta en 4 pantallas simultáneas con perfiles personalizables. Accede a la plataforma desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil. ¿No tienes Smart TV? Tenemos la solución. Convierte tu televisor en una Smart TV con nuestro Zappy Set Top Box. Con él puedes hacer uso del asistente de Google por voz y descargar todo tipo de aplicaciones y juegos. Y si eres cliente de PTV Telecom y tienes contratada la televisión y el móvil, estás de suerte. Podrás disfrutar del paquete básico totalmente gratis con 2 usuarios disponibles y de regalo un mes gratis de Flix OLED. Que no te lo cuenten, don't worry, be Zappy.